Familia, 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 bendecida mañana. Como dice esta adoración para arrancar la semana, gigantes se derrotarán en el nombre de Jesús. Milagros en este lugar, bendecida mañana, bendecida semana. Hoy hay un mover. Adoremos un minuto y que le puedas decir a Dios, vine hoy por ti, Dios. Vine a crecer en fe, a crecer en conocimiento de Cristo, a crecer en carácter, en mansedumbre, en amor, en piedad. Hoy me entrego a ti, Jesús, que esta sea tu oración esta mañana. Que esta sea la adoración en tu corazón. Que hoy se mueva Dios en nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios se mueva en esta mañana en nuestra vida. Ahí donde estás, decirle, muévete hoy en mi casa, muévete hoy en mi vida, muévete hoy en mi mente, en mi corazón. Muévete, Dios. Si pensaste que estabas muerto, hoy te levantas en el nombre de Jesús. Todos esos problemas que hoy tenías, esos gigantes, hoy lo creemos en Dios. Y hoy va a haber un milagro para tu vida en el nombre de Jesús. Hay un mover en este lugar. Hoy vinimos con un corazón, Padre. Hay un mover aquí. Dilo, dilo ahí en tu casa, ahí donde estás, dilo. Hay un mover en mi casa hoy, Padre. Si estás con un hijo en adicciones, hoy hay un mover hoy en el corazón de mi hijo, Padre. Hoy mi hijo, Señor, renuncia a las adicciones, Padre, y vuelve a Cristo. Decláralo, dilo con fe. Muévete hoy, Padre. Gracias. Familia, es un tiempo de adorar. Un tiempo de adorar, un tiempo de creer. Bendecida mañana, bendecido comienzo de semana, bendecido lunes. Hay milagros en este lugar. El cielo está cerca, familia. Declarad ahí en tu casa. Hay un milagro en este lugar, hay un milagro, algo va a pasar. Sí, Señor. Bendecida mañana a todos los que se conectan. Juan, Sandra, Debbie, Van, Delia, Brian. Bendecida mañana a todos los que van comentándose, que lo puedan compartir. Pati Contreras, bendecida mañana. El cielo está cerca. Mientras esperamos unos segundos más, que se conecten para arrancar. Gracias. Dile que hoy se mueva el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Muévete hoy, Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Muévete hoy. Amén. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bien. Familia, bendecida mañana. Qué importante es arrancar adorando primeramente y orando
Y como tercero, compartiendo la palabra. De lo que Dios, a cada uno en forma particular, individual y de forma en conjunta, en coinonía, nos habla a cada uno de nosotros para, como dice el título de hoy acá arriba, si lo estás viendo, para ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Este tiempo de meditar en la palabra, de estar con Él, de estar en Él y estar para Él, es un tiempo para dejar las preocupaciones de lado, las angustias, el desánimo, tal vez la pereza, el ocio, la frustración por cosas que aún no te salieron, y darle paso a la palabra. Y cuando le damos paso a la palabra de Dios, dice que el justo por fe vivirá. Ahora, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Ahora, ¿cómo obra la fe? ¿Cómo entra la fe? Obra la fe porque la fe es don de Dios, dice Hebreos. Pero sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, ¿cómo hago para agradar a Dios? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que vos te conectás, sea a este live, a otro live, a otras prédicas por YouTube, prédicas personales en tu iglesia local, en tu congregación local, y escuchás el mensaje, está entrando fe, está entrando la palabra de Dios, está entrando conocimiento de Cristo, está entrando el amor del Padre y está entrando cada día más, afilándote por dentro el Espíritu Santo con su fruto, mejor dicho. Así que qué importante lo que haces al conectarte y al tomarte este tiempo para crecer en fe. Bendecimos tu vida, honramos tu vida. Nunca lo vamos a dejar de decir. Cada vez que te conectás a escuchar la palabra de Dios, sea de diferente forma. Hoy desde tu iglesia virtual acá, siervos fieles, o en persona, o a un hermano o a alguien, para conectarte en fe con Dios. Dios siempre me dice que se alegra tanto por podernos tomar estos momentos y darle a Él, en un mundo donde va tan rápido, en un mundo donde las prioridades son otras y no Dios, en un mundo donde las prioridades no es la palabra, no es la oración, no es Cristo, mejor dicho. Que te puedas tomar el tiempo de ver este video en vivo o verlo después, como muchos que también después lo ven guardado, es una bendición realmente. Porque la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer en el corazón del hombre. O sea que si estás conectado, si después estás mirando este video, no fue porque vos querías. Humanamente no podemos. Dice que Dios pone el querer como el hacer en el corazón. O sea, te pone el querer y después Él lo hace. ¿No te pasa que muchas veces hay cosas que querés hacer pero no las haces? Eso porque no lo puso Dios. Eso fue una opción humana, un pensamiento humano, un deseo humano. Porque si Dios pone el querer como el hacer en el corazón del hombre, primero pone el querer y después el hacer. O sea, que automáticamente al querer se hace. Pero muchas veces en nuestra naturaleza humana nosotros decimos, bueno, mañana voy a hacer esto y mañana no lo hiciste. No sé, no tengo ganas hoy. Entonces nunca fue de Dios. Fue nuestras mismas ganas humanas. Y ahí nos muestra que Dios, cuando vamos con la fuerza de Él, esa fuerza sobrenatural, esa fuerza que es el Espíritu Santo que nos da por medio de Cristo para enfrentar la vida y para hacer lo que tenemos que hacer, es donde tiene más sentido esto que te comento. Que Dios se alegra porque pasa ese tiempo de calidad con nosotros en la coinonía, en la comunión. Entonces nada, felicitarte, animarte, alentarte a que sigas buscando de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas Dios lo librará, dice la palabra. También la palabra dice que no ha visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Que las preocupaciones de qué vas a comer, qué vas a vestirte, de dónde vas a dormir, qué va a pasar a fin de mes, no te ganen eso el corazón, no te lo corrompan. Porque la clave dice que no ha visto justo desamparado. Dios no te va a desamparar, pero hay una clave, siempre lo hablamos, es ser justo. Entonces, preocupate, como dice la palabra, busca primeramente mi reino y mi justicia. Preocupate por caminar en justicia, en ser justo, justa. Y lo demás viene por añadidura. Vos vas a comer, tus hijos, tus hijas van a comer, tu familia va a comer. Dios no deja justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Y tal vez hoy decís, bueno, pero mi vida estoy cansado, vivo tropezando una y otra vez con las mismas cosas. Bueno, la palabra también es clara y dice, 7 veces cae el justo
y de todas ellas vuelve a levantarse, porque Dios le da esa fuerza. Entonces, hoy es una mañana para que te vuelvas a levantar en fe, para que recuerdes por medio de este pasaje que vamos a leer, que tenemos una participación de una naturaleza divina, que somos partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes, como dice la segunda carta, la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, que el título lo puedes tener ahí, partícipes de la naturaleza divina. Recordar que esa es nuestra participación. Somos partícipes de la naturaleza divina. Ahora sí, esa participación la tenemos ahora en la carne. Y aunque la carne no quiera, el espíritu siempre está dispuesto. Entonces, acá el apóstol Pedro, y vamos directo a la palabra, bendecido día a todos los que se conectan. Si querés agarrar tu Biblia, tu apunte para estudiar, para ser un noble de Berea, que lo que predicaba el apóstol Pablo, iban, escudriñaban y después los enfrentaban y decían, Pablo, lo que predicaste sí, era verdad, está en la palabra. Entonces, acá el apóstol Pedro, en la segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 11, vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11, vamos a leer. Acá el apóstol Pedro hace un llamado a la firmeza espiritual. Bendecida mañana a todos los que se conectan. Si alguien me quiere acompañar con los comentarios ahí, se lo voy a agradecer, de lo que vamos leyendo y de lo que vamos a profundizar hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11. El título, depende en qué traducción lo tengas, dice, partícipe de la naturaleza divina. Bendecido día a todos los que se conectan. Y acá el apóstol Pedro hace un llamado a la firmeza espiritual. ¿Por qué? Porque está diciendo, en vez de salvarse por meros propios, que el ser humano siempre quiere ser autosuficiente en todo, por sus propios esfuerzos, el creyente debe añadir diligencia a su fe. Esto es lo que estaba queriendo transmitir en esta epístola. Para reflejar la naturaleza divina. ¿Y cómo? En el conocimiento de Cristo, que es el medio que Dios provee para vivir una vida ¿en qué? En piedad, en santidad, en perseverancia, en amor, en humildad. Si bien no está hablando acá el apóstol Pedro a una iglesia en particular, sino una diáspora, ¿sí? Que se decía que habían judíos y gentiles, y diversas iglesias se está hablando. Tampoco se sabe mucho con exactitud en qué año fue escrita. Se estiman que entre el año 60, 65, 65 o 60 y 67 después de Cristo. Pero sí podemos ver que, ahora cuando empecemos a desarrollar el pasaje, que, gracias Vane por ahí por ponerlo, podemos ver que está haciendo un llamado a las iglesias, o sea, a nosotros, a los miembros, a las congregaciones en general, para tener una vida espiritual firme. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando el apóstol Pedro escribía esta carta, esta epístola, ¿sí? Estaba escribiendo para animar a los creyentes que enfrentaban una persecución externa, ¿sí? Pero tenía como objetivo principal, ¿sí?, advertir contra los peligros internos, porque en aquel tiempo, que no estamos tan lejos de la realidad y de los tiempos modernos actuales, esos peligros internos, ¿cuáles eran? Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristos. O sea que tampoco estamos, bendecida semana para todos, bendecida gracias, tampoco estamos tan alejados de esa realidad. Parece que esto pasó hace 2026 años atrás, o menos, porque fue en el año 65, 70. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver, tampoco parece que nunca pasó eso de moda. Es como que nunca pasa de moda eso. Al contrario, vieron que hay una frase que dice: el hombre repite la historia cuando de la historia no aprende. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. Entonces, el apóstol Pedro acá, en ese llamado a mantener una firmeza espiritual, también, además de advertirnos de los problemas avasallantes externos, imagínense que eran perseguidos, torturados, asesinados, era un caos. Tampoco estamos tan lejos de la realidad, porque en otros países del mundo está pasando eso.
actualmente. También son perseguidos, tampoco estamos tan lejos. Parece que cuando lo leemos en la Biblia tiene otro peso que tal vez si vemos las noticias, o lo pienso así. Bendecido día a todos los que se conectan, buen día. Ahora, ¿cómo haces para vivir una firmeza espiritual en el siglo XXI, en la era de la automatización, en la era de la información, donde estamos a un clic de todo, en el año 2026, donde las distracciones que tenemos son muy fuertes, son constantes? Si no vienen por el entorno, viene por lo interno, viene por lo externo. Y cada vez con más velocidad. Y hay una herramienta, que seguramente es por la que me estás mirando, que es esta pantallita, que es un celular o una computadora o una tablet, o por donde me estés ahora mirando, que es uno de los grandes males también. Que muchas veces nos evita de mantener una firmeza espiritual porque estamos todo el día scrolleando. O perdiendo el tiempo. Está bien, uno puede scrollear cosas. Bueno, pero yo, Sebastián, scrolleo cosas bíblicas. Me alimento, pequeños reels de predicaciones, esto que lo otro. Pero muchas veces eso quita ese tiempo de firmeza espiritual. Entonces, a veces lo que acá el apóstol Pedro está nombrando, ahora vamos a leer el pasaje, es mantenerse firme y estar atento a lo interno y a lo externo. Y muchas veces pasamos desapercibidos, prestamos mucho el foco de atención a lo que nos está pasando y no vemos a macro. Muchas veces, ayer escuchaba a un pastor y decía esto que me pareció genial, creo que subimos acá en la historia un extracto de él. Decía, es que hermanos, cuando un pastor tiene que predicar, no puede predicar para una minoría en una iglesia. Bueno, pastor, yo creo que hay que predicar sobre el amor, porque hay muchos que no están amando. Y el pastor le decía, no, tal vez la iglesia no necesita predicar el amor, porque ya la iglesia vive en amor, se supone que conoce a Cristo. Tal vez a vos te falta amor. Qué diferente. Y la iglesia necesita de fortalecimiento espiritual. Cómo, no sé, resistir al diablo y huirá. ¿Cuáles son las herramientas espirituales? Entonces, me pareció tan profunda esa analogía, porque a veces decía, nosotros miramos de una forma y pensamos que eso necesita, pero ese es nuestro estado, es nuestra condición, es nuestra forma de la que hoy nos presentamos. Entonces pensamos que todos están igual y que toda la realidad de todos es la misma que la nuestra. Y no, muchas veces no es así. Tal vez otro no está luchando con el amor, tal vez el otro está luchando con el carácter. Hay mucha gente que lucha con el carácter y no significa que no tenga amor. Y da una serie de ejemplos que me pareció tan perfecto, tan acertado, tan del Espíritu Santo, ¿no? Usándolo claramente. Y cuando leemos, primero lo voy a leer en NTV. En NTV, segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 11, el título es crecer en la fe, crecer en la fe. En Reina Valera, el título es partícipes de la naturaleza divina. O sea que no se contradicen, ¿sí? Crecer en fe y partícipes de la naturaleza divina, bueno, es exactamente lo mismo, es lo que Dios quiere, que crezcamos en fe para realmente entender que estamos participando de una naturaleza divina, que muchas veces nos cuesta. Familia, gracias a todos, primeramente anunciarles gracias a todos los que me felicitaron, acá los que están conectados, hay un montón de mensajes que no pude responder rápidos en el grupo que me mandaron, gracias a Dios nació mi hijo bien, estamos contentos con mi esposa está reposando, fue un parto hermoso, tremendo, rapidísimo, vimos la mano de Dios desde que entramos hasta que salimos del hospital, Dios es bueno. Y hay una parte acá que se las voy a leer de este pasaje que me tocó el corazón para testimonio de lo que vivimos en el nacimiento de nuestro hijo Nerías de Encina, para que puedan orar por él. Gracias a todos. Y dice, verso 3, segunda de Pedro, verso 3, dice, mediante su divino poder,
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Sí? ¿Qué vimos el miércoles pasado? Gracias a todos los que esperaron hasta el día lunes. El viernes claramente no pude estar porque estuvimos internados en el hospital en observación con mi esposa. Bueno, por raíz del embarazo, así que el devocional se tuvo que suspender. Estamos orando para que mande Dios obrero a la mies, para que también hayan personas que si tienen el don de la palabra, que puedan hablarnos por privado y darle el espacio para que también, sabemos que todos somos usados por Dios en alguna área específica. Así que nada, estaría bueno que te animes, que si Dios te ha puesto el don de la palabra, de predicar, eso es fácil de habla, que se te da involuntariamente, tenés ese don de la palabra, como dice en Corintios, el don de predicar, o como dice Primera de Pedro, que lo pongas al servicio. Entonces dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Que vimos el miércoles pasado, integridad espiritual. ¿Se acuerdan lo que significaba ser íntegro? Lo que uno piensa, dice y hace, concuerdan entre sí, están las tres en armonía, o sea, está uno recto. Entonces, todo lo que recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, o sea, ¿quién? Jesús, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes, preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Qué profundo eso. Me gusta cómo está en Gracias Marité, el llamamiento de Dios. Me gusta cómo está en, ¿cómo se llama? En PDT, porque esa parte, en PDT, en Palabra de Dios, dice, a ver si lo puedo, a ver, denme un segundo. Me gusta cómo lo dice, Palabra de Dios para todos, porque dice, con su poder divino, Jesús nos da todo. ¿Quién? Jesús. Nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. ¡Wow! Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Y me encanta esa parte, porque Jesús nos da todo, hermano. Jesús te da todo. Jesús te da todo, hermana, hermano. Jesús te da todo lo que hoy necesitas y lo que... ¿Por qué digo hoy lo que necesitas? Porque no se preocupen por el día de mañana, dijo Jesús. A cada día basta su propio mal, a cada día su afán. Preocúpense por el hoy, porque el hoy tiene su propio afán. Entonces ahí veo que con su divino poder Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. O sea que si hoy te levantaste, pues tenés todo lo que necesitas para dedicar tu vida a Dios. Sebastián, me falta estudio. No. Primera de Corintios capítulo 1, del verso 5 en adelante o del verso 3 en adelante, y vas a ver que Dios nos capacita en todo conocimiento. No te falta. Porque esto no es por voluntad humana, esto es por medio del Espíritu. ¿Quién escribió? ¿Quién fue el que inspiró a escribir la palabra? A los hombres. El Espíritu Santo. ¿Cómo se debe entender la Biblia cada vez que la leemos? Con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva a conocer la mente de Cristo por medio de la palabra para que conozcamos más de Jesús y ver cómo se maneja el Padre en la vida? El Espíritu Santo. Entonces el conocimiento tuyo, humano, se envanece al no vivir una fe genuina. ¿Cómo? En rectitud. Porque el mucho conocimiento, dice la palabra, envanece a uno. Y lo que Dios está mostrando acá, por medio del apóstol Pedro, en el tiempo pasaje, es que todo lo que tenemos, todo lo que hoy dice, todo lo que necesitamos para dedicarnos, o sea, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos, o sea, ¿y cuál es la clave? Ahí hay un punto, y dice, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. O sea, acá está la otra pregunta, es, ¿lo conocemos a Él? ¿Le estás conociendo a Dios? Quien nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Qué tremendo eso. Había un empresario amigo que decía, Sebastián,
si no pudiste resolver nada, esto en lo laboral, no estamos hablando en lo laboral, de negocios, si no pudiste resolver nada antes de las 8 de la noche, ya está. Terminalo ahí. Mañana será otro día si Dios te levanta. Lo que no pudiste terminar nada hasta las 8 de la noche, ya está. Déjalo para el otro día, ya no lo vas a poder resolver. Y entendí la profundidad que me lo decía, ¿no? Hay una profundidad ahí en eso. ¿Por qué? Porque me dijo, lo que hiciste hoy es suficiente por hoy. Y para Dios fue suficiente lo que hiciste hoy. Tal vez vos te planificaste y ibas a hacer un montón de cosas para Dios o para tu vida personal y no llegaste a hacerlas porque la circunstancia de la vida o porque a Dios no le plació. Proverbios 16, 7, si no me equivoco, dice que el hombre traza su camino, pero es quien desvía sus pasos. En nuestro día a día nosotros tenemos una agenda, pero Dios la puede cambiar. A nosotros nos habían dicho que mi esposa iba a dar a luz hoy. Y Dios cambió la agenda, dio el jueves. Y ya Dios me había puesto que el jueves iba a dar a luz. Pero para nosotros estaba programado para hoy. Hoy justo el lunes 13. Miren cómo enseguida Dios nos cambia, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que te afanan que no podés resolver en el día. Y pensás que tenés que andar haciendo todo. Cuando lo que hoy estás en el poder de Dios, con su poder divino, Jesús te da todo lo que necesitas para dedicar tu vida a Dios. O sea, todo lo que tenés hoy, sea lo que sea, donde vivas o como estés, es suficiente. ¿Para qué? Para que te dediques a Dios en el día de hoy. Y si mañana abrís tus ojos, Dios te va a dar lo suficiente para mañana. Es como el maná diario, ¿vieron? Y sigo leyendo en NTV. ¿Se va entendiendo? Dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes, preciosas promesas. El verso 4. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Wow. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. O sea, ¿cómo complementamos la fe? Esto es importante porque me impacta. El verso 5 me impactó, a mí me habló Dios de otra forma. Cuando leí esta semana, que lo vengo meditando, bueno, que hay gente del grupo que yo ya se le pasé este pasaje, pero esta última semana vengo meditando en las epístolas de Pedro, y las dos cartas de Pedro, las dos epístolas de Pedro son tremendas. Y esta es una de las que me llamó, a mí me golpeó el corazón. El verso 5 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Que Jesús viene pronto a buscar una iglesia, nosotros, sin arruga y sin mancha. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Que vas a participar de la boda del Cordero, que vas a participar en el reinado de Cristo. Amén, eso tiene que ser el gozo y la alegría máxima para nuestra vida. Por eso David dijo, oh Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, hermano, esta mañana tiene que haber un gozo por leer esto. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe. O sea, ¿cómo respondemos a las promesas de Dios? Complementando nuestra fe. Ahora, ¿cómo complementamos nuestra fe, Sebastián? ¿Qué dice? Con una abundante provisión de excelencia moral. De excelencia moral. Entonces ayer hablaba con un hermano, o antes de ayer hablaba con un hermano esta parte, y le decía, ¿viste que porque más que tengas que la Biblia bajo el brazo y te hablen todo, Dios es amor, hermano, Dios te bendiga, pero si su conducta y su carácter no refleja una excelencia moral, no refleja que realmente está en Cristo y que fue transformado por su poder divino? Porque no quiso, no quiere, o se mantuvo cerrado de mente. Entonces la excelencia moral, que en griego significa arete, eso que estaba escrito, ¿sí? Es la disposición y la práctica de vivir de una manera digna y virtuosa. Me gusta esa definición. Reflejando, ¿qué estaba diciendo acá el apóstol Pedro? El carácter de Dios en la conducta diaria.
Entonces, lo que estaba diciendo Pedro ahí, que se refiere a una integridad y a la dedicación de hacer lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es recto delante de Dios. Entonces hoy, tu fe, la segunda pregunta del día, tu fe, ¿está siendo complementada por una excelencia moral en tu día a día? Porque tu compañero de trabajo, de universidad, de barrio, tu vecino, no va a ver que vos tenés a Dios por el conocimiento. Uy, ¿cuánto sabe de Dios esta persona? No, tu compañero de trabajo, un vecino, un familiar va a decir, ¿y este tiene a Dios? Mirá cómo contesta. Te va a reconocer de que tenés a Dios o no por tu carácter, por tus acciones. Y esto era lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo. Che, si tenés todo el conocimiento, bueno, perfecto, ya sabés que sos llamado por Dios, ya sabés quién es Jesús, ya entendiste el mensaje de la cruz, ahora tenés que vivir siendo partícipe de esa naturaleza divina. ¿Cómo? ¿Cómo el apóstol Pedrito? Y bueno, teniendo una excelencia moral. Entonces, Dios lo que está hablando es, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo o no? ¿O solamente tenemos puro conocimiento? ¿Llamaste a ese hermano o esa hermana que tal vez te ofendió? ¿Dejaste el ego de lado y levantaste el teléfono, mandaste un mensaje a quien que le tenés que pedir perdón? No, Sebastián, me tienen que pedir perdón a mí. Y muchas veces somos así. El ego, el dolor, hacen que no reflejemos una excelencia moral y que queramos que el otro vea a Cristo, pero no lo ve porque nuestras acciones son incongruentes con lo que decimos y hacemos. Entonces, cuando estábamos en Cristo, como fruto de la fe en Cristo, empezamos a tener una excelencia moral. Entonces no se trata simplemente de cumplir normas externas, ¿sí? Sino de una transformación del interior, lo que estaba queriendo decir el apóstol Pedro, que se manifiesta en nuestras acciones, vuelvo a decirlas, rectas y nobles y diarias. Entonces, ese versículo, el 5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Bueno, ¿cómo vamos a complementar esta fe? Con una abundante, dice, provisión de excelencia moral. Voy a leer acá, dice Flavia, nuestra conducta habla más de nosotros por lo que hablamos, decimos por nuestra boca. Nuestras acciones también deben ser reflejo de nuestro amor en Cristo. Amén. Al hombre no se lo conoce por lo que dice. Ustedes a mí, a Sebastián, no me van a conocer por lo que yo estoy diciendo acá, detrás de una pantallita. Al hombre se lo conoce por lo que hace, no por lo que dice. Porque si a ustedes les llega un comentario negativo de mi vida, no, Sebastián es un mal marido, es infiel, maltrata a sus hijos, no le lleva el pan de cada día a su casa, ahora tiene un bebé y no le da importancia. No, sí, vive hablando pestes de los vecinos, vive sacándole el cuero a todo. O sea, usted va, pero mirá vos, los lunes, los miércoles, los viernes estaba ahí dando el devocional, diciendo cosas, pero sus acciones son otras. No me van a conocer por lo que digo, me van a conocer por lo que hago. Entonces, ¿de qué nos sirve todo el conocimiento en Dios y en Cristo si nuestras acciones reflejan otras? ¿De qué nos sirve jactarnos de que somos cristianos si después, a la hora de participar de su naturaleza divina, mostrando los frutos, el fruto del Espíritu en nuestra vida, reflejamos otra cosa, por ego? Ese ego que muchas veces te doblega en la carne y te hace que no mandes un mensaje para que vos pidas perdón, no importa si el otro te falló, pero tenés una inquietud en el corazón de hablar con esa persona o recordás algo que te dijo, tal vez es un tiempo de cortarlo mandando un mensaje, o si te tenés la posibilidad de verlo, y chao. Che, mira, yo quedé dolido por esa situación. Yo sé que no me pediste perdón, pero hoy Dios me tocó el corazón. Y yo te quiero pedir perdón, porque tal vez vos reaccionaste así porque yo hice algo mal. Y yo quiero sacar esto de mi corazón. Te pido perdón. Ahora, si la otra persona insiste en seguir en su necedad y envanecerse en su dolor, ya está, vos soltaste.
Porque cuando soltás el perdón y mostrás el carácter de Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mientras estaban por clavar la lanza, ya de muerto aún, vos te hacés libre. La otra persona queda con la vergüenza interna y extrema dentro de todo. Bendecida mañana a todos los que se conectan. Entonces, miren cómo es entonces, cómo complementamos nuestra fe con una abundante producción de excelencia moral. La excelencia moral dice con conocimiento. El conocimiento, o sea, pasa tiempo leyendo la palabra, la lectura, escudriñando, hermano. Meditando con otros que tengan el conocimiento más que vos. Porque si te rodeas de personas que tienen un conocimiento básico, porque están bebiendo leche aún cuando vos necesitas alimento sólido, ahí vas a estar. Siempre me decía un empresario amigo también, y otro pastor, Sebastián, si en la habitación sos el más inteligente, huí de ahí, corre. Porque vos necesitas rodearte de otro que sea mejor que vos, que tengan otro conocimiento superior a vos, porque así vas a aprender. Entonces, el conocimiento que hoy te estás teniendo muchas veces refleja una vida inmadura, porque el conocimiento que estás teniendo es inmaduro, porque necesitas otro conocimiento. Por eso el apóstol dice, teniendo que beber comiendo alimentos sólidos, les doy de beber leche. ¿Por qué? La leche que tipifica un estudio básico, conocimientos básicos de la palabra. El alimento sólido, ¿cuáles son? Las profundidades ya de la palabra. Entonces hay mucha gente que quiere leer Apocalipsis y entender todas las revelaciones de Apocalipsis y esto y lo otro, pero su vida, su carácter, su excelencia moral reflejan otra cosa. Entonces, hay muchos que quieren aprender ya, pero su carácter no refleja. Y muchas veces nos pasa así. ¿Eso saben por qué? Porque somos inmaduros espiritualmente. Primero reflejemos una excelencia moral, porque conocemos a Cristo y porque por su poder fuimos transformados, para después ir por aquellas cosas mayores. ¿Entienden que tiene que ser congruente en nuestra vida? Que nuestra vida realmente tiene que reflejar de que está Cristo en nosotros en nuestras acciones. Y no solamente por ir los domingos a la iglesia, ni por tomar la Santa Cena, ni por haber participado del bautismo, ni porque participes en un ministerio dentro de la iglesia, ni porque acomodes la silla, ni porque yo mismo predique. No es por mis acciones que conocen que este es un hombre. Una cosa es ser un cristiano y otra cosa es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Sí, sigue a Cristo, pero no tiene nada de Dios, porque sus acciones en el trabajo dejan más que desear que de decir. Entonces, ¿cómo complementamos nuestra fe? Dice acá el apóstol Pedro. Primero con una excelencia moral. Después de la excelencia moral, con conocimiento. Después con el conocimiento, con el control propio. Otra clave. No puede ser que muchas veces nos pase que caemos en ciertas cosas. ¿Qué es pecar? ¿Qué es la definición de pecar? Dice la palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Entonces, en resumidas cuentas sería, pecar es saber hacer lo bueno, pero decidimos hacer lo malo. Entonces, si Dios me dice que no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de autoridad, poder y dominio propio, ¿por qué muchas veces caemos en aquellas tentaciones que nos cuestan? Tal vez mandarle un mensajito a un ex, tal vez chismosear de un vecino, tal vez hablar mal de un familiar, de un pariente o un familiar. Tal vez dudar de si Dios me va a dar lo que necesito en la provisión diaria de mi día o empiezo a pedir prestado. ¿Por qué? ¿Qué es eso que nos lleva a hacer esas cosas? No tener control propio, no tener dominio propio. Pero no es por no tener dominio propio, porque no, es porque no nos estamos dando cuenta de aplicar palabras. Si la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de autoridad, poder y dominio propio, ya está el dominio propio en mí. Ahora, ¿cuándo está el dominio propio en mí? Cuando Cristo está en mí. Y la pregunta es, ¿está Cristo en vos en esta mañana? Porque cuando está Cristo en uno, empieza a reflejar una excelencia moral, un conocimiento, empieza a buscar de la palabra de Dios sin que le diga, dale hermano, lee hermana, tómate un tiempo para leer la palabra. Ya no te están empujando, porque saben que sos maduro.
Y ya no estás peleando por tonterías. Ayer me pasó una situación a la noche con un pariente de mi esposa. Y yo tenía unas ganas de decirle de todo, sinceramente. Salió la carnaza, en un momento quiso salir. Tenía unas ganas de decirle de todo y le dije a mi esposa, orá por esto porque se me vino este pensamiento a la mente. Porque me siento indigno. ¿Cómo me puede hacer esa pregunta? Porque veía que la pregunta venía con malicia. O a propósito, no sé. En mis emociones humanas, en mis sentidos humanos, yo lo tomé así. Y tal vez la otra persona lo hizo de inocencia. O no con maldad, porque uno enseguida condena. Muchas veces, ¿no? Bueno, yo estoy tratando de todos los días evitar eso. Porque sigo siendo humano. Soy salvo y soy santificado y purificado todos los días por la gracia de Cristo, no por mí, porque si fuera por mí estaría crucificando gente. Entonces, le digo, orá por esto, porque dijo algo, pero ayer tuve esto. Como venía meditando en esto, cada vez que voy predicando, hermano, hermana, cada vez que nos vamos llenando del conocimiento de Dios y vamos sabiendo más de la palabra, la vara para nosotros es más dura. Porque ya conocemos. Entonces, si hay algo que me dejó claro Dios desde el día en que empecé a predicar en las redes, allá hace 4 años, de esta forma virtual, todo lo que prediques te voy a llevar a vivirlo. Cada vez que abro y voy a dar un mensaje, digo, yo sé que voy a tener que vivir. Bueno, a la noche sabía que tenía que dar este mensaje, que Dios me lo había puesto ya en el corazón, y pasó la prueba. Tuve que tener dominio propio, tuve que mostrar una excelencia moral. Bueno, hablé con elocuencia, hablé con determinación, con seriedad, pero sin herir. Teniendo control propio de no irme de boca. Entonces hay muchas cosas que muchas veces nos pasan y que volvemos a caer en lo mismo, y eso es por la falta de dominio propio. Cuando ya Dios nos dio ese espíritu por medio de Cristo. Entonces, complementemos nuestra fe, como dice acá, con abundante provisión de excelencia moral, con conocimiento, con control propio, y el control propio dice, el verso 6, con perseverancia, o sea, perseverar. Perseverar en mejorar todos los días. Como ahora, que perseveraste a quedarte conectado, conectada. Eso Dios lo ve. Créeme que Dios lo ve, bueno, Dios lo ve todo. Por algo Dios pone el querer como el hacer hoy. Imagínense, mi hijo nació el jueves. Hoy es lunes. Estamos recién reconciliando el sueño, los primeros pasos. No tenía ganas de hacer el devocional hoy. No tenía ganas, estaba cansado. Pero yo sabía que internamente lo tenía que hacer. Mi espíritu. Mi carne no quiere porque mi carne está cansada. Imagínense. Aquel que es padre o madre va a entender los primeros meses de un recién nacido. Más los primeros días. Lo van a entender. Estás agotado. Pero acá le dije, gracias Dios porque me diste la fuerza y la perseverancia para levantarme, prender la cámara y hacer lo que Dios me dio, que es el don de predicar y ponerlo al servicio de ustedes, mis hermanos y hermanas. Que tal vez en la misericordia de Dios hay algo que Él, en mi lengua pecaminosa, que la purifique y la santifique para que sea de bendición y no de maldición, y de vida y no de muerte, te pueda decir algo el Padre a través de esta lengua que pueda tocar tu corazón y hacerte volver a Cristo, y hacerte volver a una excelencia moral como la tuviste en su tiempo, te dice Dios, y hacer volver a ese conocimiento cuando escudriñabas la palabra con profundidad, y hacerte volver a ese control propio cuando decías no y sí, y no era más, no, y no te quebrantabas, no te doblegabas, cuando decías sí era sí, cuando decías no era no. Todos pasamos por esos vaivenes. Cuando perseverabas aún en medio de la injusticia, eso te está queriendo. Y si bueno, dije, bueno Señor, arriba, dale Sebastián. Prendí. Y siempre pasa lo mismo cuando me pasan estas cosas. Prendo la cámara y es automático. Siento una fuerza de Dios, tengo ganas de predicar. Ese es Dios. Sebastián hace 2 minutos no quería. Es Dios, hermano. Es Dios, hermana. Es Dios. Porque Él vio que tuvimos el dominio propio para vencer a nuestra carne con perseverancia y levantarnos. Y hoy es una mañana que Dios te dice, levántate, salí de ahí.
luchá, perseverá, te he dado dominio propio, te he dado conocimiento, te he hecho que tengas una excelencia abundante moralmente como Cristo. No te quedes como el perro que vuelve a su vómito, o como el chancho vuelve a su chiquero. Salí de ahí, ya Dios te limpió, Dios te sacó. Y a la perseverancia con sumisión a Dios, someteos pues a Dios. Dice la palabra, someteos pues a Dios. El verso 7 dice, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, miren lo que dice el verso 8, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y si hay una oración que tenemos que hacer, justo es el verso 8. Señor, hazme crecer más de esta manera. Ponete ahí la mano en el corazón, hermano, hermana, ponete ahí, ponete acá, hacelo con fe. Y acá, y la otra en la cabeza, hacelo con fe. Señor, como dice este pasaje, Padre, hazme crecer de esta manera, con excelencia moral, con conocimiento, con control propio, con perseverancia, con sumisión a ti, con afecto fraternal, con amor por todos, para ser productivo y útil en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que muchos puedan ver a través de mi carácter, de que tú vives dentro de mí y de que yo estoy contigo, para que muchos, Señor, por medio de mis acciones se vuelvan a Cristo sin que yo tenga que abrir mi boca. Ayúdame Dios. Ayúdame Jesús. Socórreme Jesús. Sé Espíritu Santo que tú eres nuestro ayudador y nuestro consolador. Cambia mis pensamientos para que cambie mi forma de vivir. Cambia mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Señor, dejo la antigua vida de mi vida y me extiendo hacia la nueva, despojándome de todo, del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciado por los delitos y pecados, que nuestra carne muchas veces batalla contra el alma. Y me extiendo hacia la nueva naturaleza, a la nueva criatura en Cristo, por dejarlo entrar a Él en mi corazón. Amén. Y miren lo que dice, verso 9. Pero lo que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vistas o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Hermanos, si hay situaciones que estás viendo a tu alrededor, que tenés que cambiar, que tenés que accionar, que tenés que decir, basta, hasta acá llegaste, o hasta acá llegué en esta área, y no lo estás haciendo, dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Hermano, hermana, sos limpiado, sos limpiada. Alegrate. Lo que hiciste ayer ya pasó. Ya no hay remedio. Ayer, antes de ayer y pasado de antes de ayer y el año pasado y el anteaño pasado, salí de ese bucle mental. Sos limpia, sos limpio, sos purificado. Ya te limpió. No seas corto de vista o ciego, que muchas veces olvidamos por los infortunios del día a día, por el qué dirán, por los comentarios negativos que nos llegan. Enseguida colapsamos, enseguida nos frustramos, enseguida pensamos que estamos mal delante de Dios. ¿Y qué vale más? ¿Lo que diga el resto o lo que diga Dios de vos? ¿Qué vale más? ¿Que hagan un comentario negativo de vos cuando tu vida está diferente? ¿Y eso tenga mayor peso y te eches al abandono? ¿O lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Volvamos al verso 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Amén. Así te ve Dios. Cuando le dijiste sí a Jesús, sí, sos mi Señor y mi Salvador, sí, reconozco que sos el Hijo de Dios, sí, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, sí, reconozco que derramaste tu sangre por mi vida, para que yo tenga vida y vida eterna y vida en abundancia al creerte en ti. Que por tu sangre fui limpiado y sanado.
restaurado. Que los infortunios que te pasen, que son las pruebas de la vida, es la universidad. Hay ciertos escenarios que hablábamos con mi esposa que se van a repetir en nuestra vida y siempre lo dije yo. Ejemplo, el escenario que se me presentó ayer con un pariente, me dijo, ¿viste? Te pasó un escenario de lo que veníamos hablando. Dios te va a volver a hacer pasar escenarios injustos que antes reaccionabas como un perro rabioso y querías atacar a todos en la yugular. Pero ahora te lo hace repetir ese mismo escenario con otra persona diferente a ver cómo reaccionás ahora. Entonces hay muchos escenarios que se van a repetir. ¿No te pasa que sí, pero esto otra vez me pasa a mí, otra vez lo mismo volví a caer, otra vez la misma historia? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy tan tonta? Al fin y al cabo me jugaron conmigo, al fin y al cabo es siempre lo que digo, siempre me ven la cara de tonto, de tonta, de estúpido, de estúpida. Siempre me toman así por ser bueno, buena. ¿Nunca te pasó que dijiste eso? Y que nuevamente, cuando te fortaleciste de ese infortunio, te volvés a parar en fe, te vuelve a pasar lo mismo. Al mes, a la semana, al año. Y de otra vez decís, ay, ¿por qué fui otra vez tonto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo sabía. No, hermano, es que Dios te está volviendo se repite el escenario a ver si aprendiste la lección. A ver si realmente creciste en el carácter de Cristo por medio del conocimiento todos los días que estás leyendo y orando. Ay, Señor Jesús, como dice. Bueno, ahora todo lo que orás y lees, tenés que ponerlo en prueba. La universidad está. Todo lo que leemos en la palabra es la universidad acá en la tierra. Para graduarnos y cuando venga Jesús, a todos aquellos que perseveraron, dice, les daré la corona de vida. O sea, estás graduado. ¿Vieron que cuando vas a la graduación universitaria están con los sombreritos? Bueno, Dios trae algo mejor que un sombrerito, trae la corona de vida eterna. Amén. Entonces, dale, hermano, hermana, parate. Dale, ya fuiste limpiado de tus pecados pasados. Dale, seguí, avanzá, perseverá, ten excelencia moral, conocimiento. Digan lo que digan de vos mostrarle que tenés el amor de Cristo. Te bendigo, te amo, que Dios te bendiga, te pido perdón, tenés razón, chao, y avanzá. Avanzá. Así que, amados hermanos, el verso 10, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. O sea, qué tremendo ahí, ¿no? Porque acá está el examinarnos propios, hacernos una autoevaluación interna. ¿Cómo es la palabra introspección? ¿Puede ser? A ver, la voy a buscar. No me acuerdo. La voy a buscar. Pero ese pasaje, ya les digo, creo que sí, la dije bien. Es decir, ese verso, el verso 10, es una clave. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. O sea, la introspección es el acto de mirar hacia el interior de uno mismo para examinar los propios pensamientos. ¿Qué estás pensando hoy? Ahora, claro, estás conectado y me imagino que estás pensando en la palabra y en lo que Dios está hablando. Si estás pensando en otra cosa, ahí hay un danger, hay una alerta. Hay una alerta. Si estás pensando, estoy acá por compromiso, bueno, para recibir, pero estás en otra cosa, tu mente, hay un problema. No hay control propio. No hay integridad. No hay rectitud. Dios lo está viendo. Aunque yo no te vea, porque no puedo ver, pero no soy el Espíritu Santo. Dios sí. Entonces, ¿qué hacemos? La introspección, el acto de mirar el interior de uno mismo para examinar los pensamientos, los propios pensamientos, que abundan el día a día en tu mente, realmente. A vos cristiano o a vos cristiana te hablo, ¿no? Al que no es cristiano, yo lo voy a entender porque yo también salí del mundo y Dios me llamó del mundo. Y va a abundar todas las cosas de este mundo. Lujuria, placer, cosas materiales, adicciones, mujeres, hombres, juego, prostitución, narcotráfico, noticias malas, robo, engaño, maleficencia, dinero, plata, lujo, ropa. El que no tiene a Cristo, estas cosas, sus pensamientos están ahí. Ahora, nosotros los que decimos estar en Cristo,
¿Qué es lo que abunda en el pensamiento durante el día? Realmente. Eso es la autoevaluación o la introspección. Entonces, examina los pensamientos, nuestras emociones. ¿Cómo estás emocionalmente hoy? Vos te mirás al espejo y decís, ¿cómo estoy emocionalmente hoy? Motivos y estados espirituales. Entonces, en el contexto directo de Pedro, de lo que estamos leyendo, la introspección no es un simple ejercicio psicológico, podríamos verlo así, de autoanálisis. No. Sino una herramienta espiritual obligatoria que tenemos que mirarnos todos los días y saber cómo estamos. ¿Estamos en nuestras acciones reflejando que participamos en la naturaleza divina de Cristo? Esto es como ir al hospital. Vos vas al hospital para que examinen si tu cuerpo está sano o no. Si vas por algo, vas a examinar de que esa parte de lo que te duela o te pase o te enfermas es para ver si estás sano o si pasa algo. Bueno, lo mismo pasa en esto. Esta herramienta de autoevaluarse, de lo que está pidiendo acá el apóstol Pedro en el verso 10, dice: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. ¡Qué tremendo, hermano, hermana! Eso es muy fuerte, eso tiene que poner una alerta en nuestro corazón, a la iglesia en general, universal. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. ¡Wow! ¡Wow! Esto es lo que estaba queriendo decir el apóstol Pedro. Tiene que comprobarlo haciendo una autoevaluación interna para ver en esta herramienta obligatoria, espiritual, para evaluar su salud. ¿En qué? En la fe. ¿Cómo está la salud de la fe? Bueno, así como vas al médico para ver cómo estás físicamente, cómo está tu salud física, yo siempre digo, ¿saben que cuando oro, le digo a Dios, gracias Padre, cuando oramos con mi familia, y siempre lo digo en lo privado, gracias Padre por estar sano física, espiritual primera y mentalmente? La salud espiritual, muchas veces no hacemos esta autooración. Sí, vamos al hospital del alma, que es una iglesia, una congregación, un lugar de oración, una casa de oración, un templo, como le quieras llamar. Sí, es el hospital del alma. Pero muchas veces no dejamos que nos autoevalúen. Muchas veces no queremos que nos exhorten. Muchas veces no queremos que nos corrijan. Muchas veces no queremos aplicar el sabio consejo. Queremos hacer las cosas por nuestros meros propios. Bueno, tomo mis decisiones porque yo así lo tenía planteado, así lo quería hacer y así lo iba a hacer. Y después Dios así, se sopla y listo, papito, papita, mamita, mamito. Se te terminó todo lo que tenías en tu mente pensabas que iba a ser así. Y no salió así nada. ¿Saben por qué? Porque aún somos inmaduros espirituales y no aprendimos a confiar en Dios. No aprendimos así. ¿Viste como cuando vos tirás un barquito de papel en las calles, en las esquinas o en una corriente de agua, en un río, y que el barquito se va? El barquito de papel se va hacia donde va la corriente. Bueno, así quiere Dios que sea nuestra vida cuando estamos en Cristo. Vivir con excelencia moral, confiando plenamente en Él, que no nos va a faltar nada, que sus promesas dicen que no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Yo no me tengo que andar preocupando. Yo me ocupo de hacer la voluntad del Padre y Él se ocupa de mis necesidades. Y listo. No significa que vas a ser un vago o una vaga, ni una persona con ociosidad. No, al contrario, muchas veces la palabra dice, estad quieto y ved que yo soy Dios. Muchas veces Dios te quiere quieto, quieta, y te saca de lugares donde tu mente todo el día estaba trabajo, actividades, reuniones, y no podías ver a Dios. Y muchas veces Dios de todas esas actividades que hacías te baja, te lo digo por experiencia. Yo puedo hablar con mi testimonio. Y me bajó Dios. Después de 11 años de viajar por todos lados, vivía en el aire más que en la tierra.
Un día Dios me dijo, estad quieto y ve. Y yo, imagínense, viajaba cada 15 días, cada un mes, cada 3 meses, 6 meses, iba, pum, pam, negocio acá. Y un día Dios me frenó. Y ya hace un año Dios me frenó. Y pienso que no soy productivo. ¿Por qué? Porque mi mente estuvo viciada en eso. Y nunca estuve quieto para ver que Él era Dios. Sí veía a Dios todo, cómo Él armaba, lo que me llevaba, por dónde me llevaba, cómo me hacía, todo. Pero muchas veces hay un tiempo donde Dios quiere que te quedes quieto en la vida. Quieto. Y quietud no es igual a ociosidad. Y quietud no es igual a vagancia. Y quietud no es igual a que no estás haciendo nada por nadie, ni nada en la vida. No. Quietud significa sumisión a Dios. Amén. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo al final? Que dice al final, después del control propio, la excelencia moral, la perseverancia, dice la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces, la quietud es muchas veces sumisión a Dios para Él ver. Yo vivía trabajando 14 horas por día, hermano, hermana. 16 horas por día, 12 horas por día. Hace un año Dios me frenó. Hoy no trabajo ni la cuarta parte de eso. Y sin embargo Dios no me hace faltar nada, porque Dios me dijo, o entre los negocios, la empresa, esto, o lo que te llamé a hacer, que es predicar. Desde que me paré en esta posición y predico, primeramente a mi familia, porque mi familia es el primer ministerio. Ellos van a dar testimonio de mí, Mi esposa y mis hijos van a decir, no, sí, mi marido es esto, sí, mi papá es esto. Ellos son mi primer ministerio, después lo de afuera. Siempre le digo a mi hijo, de la puerta, acá adentro, gobierna Cristo, hijo. De la puerta para adentro, gobierna Cristo, hijo. Pero de la puerta para afuera, gobierna el diablo. Vos fíjate qué vas a hacer. Nosotros no te pedimos nada, nosotros te aconsejamos lo que es bueno y lo que es malo. Te aconsejamos como Dios nos aconseja. Entonces, hoy al hacer la tarea, Dios me respalda. Hoy si trabajo 3 horas por día, mi trabajo principal es lunes, miércoles y viernes predicar el evangelio y después durante el día conserjería, me mandan mensajes, me preguntan, hacen preguntas doctrinales, hermanos me dicen, ¿puedes orar por mí? Mando oraciones, o sea que trabajo ya 24 para el reino y mi esposo también. Y después en las actividades diarias, seculares, tengo trabajitos. Volver a someterme bajo patrón cuando yo 11 años fui patrón, también sé que es trabajar en la humildad y en el carácter de Dios. Cuesta muchas cosas, pero acá entra que estoy participando en la naturaleza divina y digo, bueno, gracias Dios. ¿Cómo me cambiaste? ¿Cómo me cambiaste? Porque imagínense los primeros 3 meses estando así en quietud. Yo me sentía un parásito. Me estoy volviendo loco, no quiero. No. Y no, Dios me mostró que muchas veces necesitas que nos quedemos quietos y hagamos primeramente su voluntad, buscar su reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y yo te digo con certeza que lo demás viene por añadidura. Cómo nos trataron desde el hospital de principio a fin en el nacimiento fue la añadidura de Dios. Todo se dio para nosotros, todo, no había nadie en el hospital, éramos lo único. 9 de julio acá en Argentina, feriado. La ruta del traslado, desde la ambulancia, los médicos, los hermanos en la fe que cuidaron, una familia cuidó a nuestro hijo adolescente de 12 y la otra familia cuidó, hermanos en la fe, a nuestro hijo de 6. Y nosotros nos tuvimos que ir de urgencia. Porque a una hora donde estábamos no teníamos dónde quedarnos, yo me iba a quedar en el hospital con mi esposa durmiendo ahí esa noche. Vimos la fidelidad de Dios, vimos la añadidura. La familia hermana en la fe dijeron, ustedes despreocúpense, disfruten este momento. Y decía, gracias Dios, gracias porque cuando nos dedicamos en ti, tú acomodas todo. Tenemos hermanos en quien confiar de verdad. Que dicho sea de paso, acá hay una hermana, una familia hermana, que cuidó a uno de mis hijos. Gracias, honramos tu vida, Karen Segovia. Gracias, porque eso significa que vos estás en Cristo. Porque la palabra dice, ayúdense primeramente entre los hermanos en la fe y luego los gentiles. Gracias. Porque estás cumpliendo el pasaje. No te quedes con lo que digan los demás. Quédate con lo que estás haciendo para Dios. Y que sabes que Dios te da paz y que estás haciendo las cosas bien. Entonces, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido.
Bueno, cuando empiecen a cambiar estas cosas en tu vida que antes te dominaban, quédate tranquilo, tranquila, que eso es un llamado y una escogida. Lo tenés que hacer, tenés que autoevaluarte. Y llamate y sentite digno, digna. Sí, sos llamado, sos escogida, sí, sí lo sos. Sí lo sos. Pero primero evaluate. Y si hay cosas que hay que cambiar, hacelo. Y el verso 11 dice, y miren lo que dice, ¿no? Si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y escogido, hagan estas cosas y nunca caerán. ¡Wow! Y me encanta porque en Reina Valera dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad es hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, ¿cuál es la vocación y elección? Que empezamos a seguir a Cristo. Esa es mi vocación. Mi vocación es predicar el Evangelio. Y mi elección es seguir a Jesús. O sea, mi elección fue seguir a Jesús y por la gracia divina Dios me hizo. Que yo tengo una vocación que es predicar la palabra de Dios. Es un don. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Wow! Hermano, hermana, es una mañana para hoy comprobar cómo está nuestra vida espiritual. Hace tiempo que Dios nos viene hablando en los devocionales de la integridad espiritual, de cómo está nuestra vida espiritual. Porque Jesús viene pronto. Hermanos, miren cómo termina diciendo, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca, miren lo que dice. No dice, bueno, no van a caer por un tiempo, no, dice, nunca caerán. Hermano, hermana, ¿no será que esta mañana estás cayendo porque no estás haciendo esta introspección en tu corazón? ¿No será, hermano, hermana, que hay conductas que estás repitiendo una y otra vez? Porque hace tiempo que dejaste de mirarte al espejo y autoevaluarte, te dice Dios. Porque hace tiempo que quiero hablar a tu corazón, te dice el Padre. Pero abundan más pensamientos de preocupación y de ocupaciones seculares que de mi Hijo, de Jesús. ¿No será que esta mañana tenés que rever si realmente estás viviendo conforme a un llamado y un escogido, una escogida por Dios? ¿No será que esta mañana Dios te está diciendo, hijo, hija, te doy la instrucción, mantén una vida en rectitud, en excelencia moral, en perseverancia, en dominio propio? Y antes de que te domine el pensamiento, domina el pensamiento diciendo, Jesús, Jesús, ¿qué harías tú? Jesús, ¿cómo reaccionarías tú? Jesús, ¿cómo hablarías tú? Y cuando Jesús abunda en la mente, todo lo demás no tiene espacio para nuestra vida. Amén. Cuando Jesús abunda en el corazón, tal como piensa el hombre en su corazón, tal es. Nuestra vida es con una excelencia moral, nuestra vida es con disciplina, con rectitud, con integridad, con amor, pasando la ofensa por alto, callando y estar quieto y ver que Dios pelea por nosotros. Y Él, ante injurias y calumnias muchas veces en nuestra vida, Él va a ser nuestro abogado, defensor. Y tal vez una mañana que decís, bueno, Sebastián, me cansé, estoy cansada, agotada, vivo a caer una y mil veces con estas cosas. Bueno, ¿sabes qué te dice el Padre? Y si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Hoy hay uno que se llama Jesús, que te viene a hacer así, a estirar la mano y te dice, ven, sal. No lo hagas más solo, no lo hagas más sola, hacelo conmigo. Examinemos tu corazón juntos, dice Jesús en esta mañana. Déjame que te enseñe a vivir de una forma moralmente correcta, de una forma que tu perseverancia sea el motor para los jóvenes, para los ancianos, para los niños. Que tu control propio sea el deleite para aquellos que te ven y que luchan muchas veces y no pueden salir de ahí. Que tu amor fraternal y la comunión con los hermanos sea como un árbol en medio de un desierto, en un sol abrasante, donde muchos quieran ir y apoyarse ahí y tomar de su sombra. Que la sumisión a Dios refleje que realmente Cristo vive en vos y que muchos quieran someterse a vos, no para sometimiento humano, sino para que los lleves a Jesús. Amén.
Por eso, hermano, hermana, como dice el verso 11, entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Amén. Haz estas cosas, hermano, en esta mañana y nunca vas a caer. No lo digo yo, lo dice Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón, Dios, por medio de tu palabra. Te pido perdón, Señor, tú sabes que esta mañana no quería dar el devocional. Siempre la carne no quiere, pero el Espíritu está dispuesto. Gracias por tu ayuda. Porque dejo mi cansancio de lado para hacer tu voluntad sobre la mía, Señor. Te doy gracias porque tú me das las fuerzas. Porque los que esperamos en ti nuevas fuerzas tendrán, dice la palabra, Señor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por darme la fuerza perseverante para prender la cámara, Señor, y hacer lo que tú me dices que haga, que creo que es lo mejor que sé hacer. Intentar predicar tu evangelio. Te doy gracias, Padre. Que esta palabra, Señor, toque los corazones, haya tocado el corazón, haya hecho que muchos y muchas en esta mañana hagan una introspección de su vida, Señor. Y como dice el versículo 10, Señor, que se realmente se esfuercen por comprobar si realmente forman parte de lo que tú has llamado y elegido, Señor. De los que tú has llamado y elegido. Y si hacen estas cosas, nunca caerán. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra se haga carne en ellos. Toque su corazón, parta el alma en dos, llega hasta los tuétanos en la coyuntura, porque ese es el fin que cumple tu palabra, que es viva y eficaz. Y sé que es eficaz en esta mañana, Señor, para que mis hermanos, Señor, se autoevalúen. Y si hay cosas que corregir, que lo corrijan a los pies de Jesús. Y sé que en el próximo escenario que se les presente y que se le vuelva a repetir, ellos ya no caerán más, Señor. Aquel que robaba ya no va a robar más. Aquel que se drogaba no se droga más. Aquel que vivía discutiendo no discute más. Aquel que vivía sin amor hoy vive con amor. Aquel que vivía con falta de perdón hoy perdona. Aquel que vivía con mal carácter hoy vive con buen carácter, Señor. Aquel que vivía, Señor, siendo un vago hoy trabaja. Aquel que era ocioso hoy, Señor, es perseverante. Aquel que no tenía excelencia moral hoy es un ejemplo en la ciudad, Señor. Gracias, Padre, porque todas estas cosas son posibles cuando meditamos en ti, Jesús, cuando pasamos tiempo contigo, cuando nos negamos a nosotros mismos y aún con nuestro último aliento decimos, Jesús, haz la obra en mí. Clamo por mis hermanos y hermanas que están conectados y aquellos que van a ver este live después, esta palabra, Señor. Gracias por su tiempo, Señor. Tú los honras, Padre. Yo sé que del cielo nos sonríes y en el corazón nos sonríe Jesús por tomarnos este tiempo de devoción, de meditación, de crecer en fe y ser partícipes de tu naturaleza divina, sabiendo, como dice el verso 11, Señor, que tú, Dios, nos darás un gran recibimiento en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te esperamos, Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, por darnos un gran recibimiento en el reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios. Ayúdanos a perseverar en la batalla y en la carrera de la fe. Para aquellos que perseveran, cuando venga Jesús, a cada uno le dé su recompensa, la corona de vida eterna que les pertenece por su perseverancia. Te amamos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias por consolarnos en nuestro momento de angustia. Gracias, Espíritu Santo, por abrazarnos aun cuando no te vemos en nuestro momento de soledad, de llanto, de tristeza y de amargura, Señor. Gracias por nuestros hermanos en la fe en todas partes del mundo que oran los unos por los otros. Porque hay muchos que pasan las mismas aflicciones que nosotros, Señor. Te amamos, Dios. Te damos toda la honra, la gloria, el poder y la autoridad sobre nuestra vida y nuestra familia y nuestro hogar en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, gracias por estar, gracias por ser parte. Gracias a todos los que se conectaron. Perdón si no los leo, pues saben que me distraigo. Miren, uno más que escuchó la palabra. Dios los bendiga, que tengan un comienzo de semana excelente.
bendecido en victoria. Creo que Dios habló al corazón, que puedas meditar en esta palabra, que la puedas compartir, que si no estás en el grupo de WhatsApp y querés ser parte del grupo de WhatsApp de Siervos Fieles, donde subimos las prédicas, compartimos palabra, pedidos de oración, en el perfil está el link de WhatsApp, y si no, nos habla por privado y te lo mandamos para que seas parte, que puedas compartir la palabra también, el link a quien Dios te ponga en el corazón, para que sigamos llevando el Evangelio a todos los confines de la tierra, porque cuando sea este Evangelio predicado, dijo Jesús, en toda la tierra, ese día vendrá el fin. Que Dios los bendiga, y como siempre digo, fuerza, fe y no se rindan. Chau, Dios los ama. Hasta el miércoles si Dios quiere.